transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 7:44. En efecto, 7:44 en la mañana, en este jueves 15 de noviembre. Habíamos advertido que Gonzalo Rosero no se encuentra junto a nosotros en los estudios, pero no pierde ocasión de continuar trabajando y dentro de lo que es el análisis del mundo petrolero, en un seminario que se realiza en Bogotá, las advertencias de lo que podría ocurrir con el mercado a futuro, de cómo se debe manejar la política petrolera a nivel latinoamericano y del mundo, es abordada en esta entrevista que a continuación se la presentamos con un experto en la materia, el doctor Luis Calero. El panorama que atraviesa el mundo petrolero y su influencia en nuestro país. A continuación. Doctor Calero, yo me he trasladado, me dio mucha simpatía con una invitación que había recibido de parte de mi buen amigo, el señor Francisco José Lloreda Mera. Él es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. No estoy refiriéndole como que tengo una enorme amistad, pero tenemos un conocimiento por alguna circunstancia que yo conversé con él en un vuelo y quedamos en la posibilidad de transferir un maravilloso discurso que hoy se mandó delante del presidente de Colombia, el presidente Duque, que estuvo a ratos muy serio, pero la cordialidad es un sello de él, la cordialidad y más que todo el conocimiento de los temas. Yo pensaba que era un presidente no tan enterado en materia energética, pero créanme que un lujo de presidente realmente para el área petrolera sí me dio un poquito de envidia. Esto como un comentario general. Aquí en Bogotá se han reunido las principales empresas, doctor Calero, que tienen que ver con todos los procesos, anticipándose que las próximas décadas el mundo, dicen ellos, va a enfrentar una transición energética que va a requerir del protagonismo de las fuentes renovables, pero que seguirá necesitando de los combustibles fósiles. El petróleo será un gran protagonista, pero Colombia cree más en el gas. Ellos le llaman el segundo monarca del reino. Han estado en los últimos meses en una situación bastante compleja los industriales colombianos. Qué cantidad de gente que está dedicada al área petrolera. Sobre esta premisa que le comento amistosamente, doctor Calero, y perdone la confianza, y también nuestros oyentes, que estemos realizando esta tertulia desde Quito y desde Bogotá en simultáneo, para establecer cuáles son las situaciones que está atravesando el mundo petrolero, dada la guerra comercial que protagoniza Estados Unidos y Arabia Saudita en turno de tantos adversarios que tiene este momento el presidente Trump. Porque aquí estaban anunciando que los precios van a bajar de $40, y entonces no sé si seguiremos nosotros abiertas las llaves para las ventas, porque en otros países parece que en los mismos árabes esas naciones van a cesar la venta a sus clientes en todo el mundo. Pero no sé cómo le ve a usted la situación tanto para el Bren como para el que nosotros tenemos, el que nosotros negociamos, el W. Así es que adelante, doctor, para escucharle, y si alguna circunstancia usted me pregunta, yo también podré responderle. Es una tertulia de confianza entre usted, que es muy entendido, uno de los analistas más importantes que tiene la industria petrolera ecuatoriana, pero le comento que Colombia está entre no saber qué hacerse en este momento. ¿Qué conoce usted, doctor? Bien, gracias por la llamada, Gonzalo, y por sus palabras.
Mire, me alegra sobremanera que usted esté en un evento de esa naturaleza, esté conversando y participando de los criterios de personas muy profesionales y conocedoras del sector. Me alegra escucharle algunas coincidencias, como aquellas, por ejemplo, de la necesidad de estar pensando en el futuro de largo plazo, de estar pensando en políticas energéticas, no petroleras, políticas energéticas de largo plazo. Lo hemos dicho de manera reiterada en sus micrófonos, en su emisora Gonzalo y en otros medios, la necesidad de que la sociedad ecuatoriana, que los gobernantes, que todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, todos los interesados, incluyo a políticos, incluyo a empresarios, incluyo a trabajadores, incluyo a académicos, a todos los sectores, para diseñar una política energética de largo plazo, pensando de aquí al 2030, al 2040. Y entonces necesariamente ahí tendremos que estar hablando de energías renovables y otro tipo de energías. Pero obviamente que también hay que seguir hablando del petróleo, porque continuará siendo el petróleo un elemento importantísimo, no solamente como fuente energética, como un combustible en cuanto a sus derivados, sino también que será importante desde el punto de vista económico para nuestro país. Y si bien es cierto que hay algunos estudios, algunos análisis, algunas proyecciones que indican que en un par de décadas el petróleo ya no tendrá la importancia que tiene en este momento. Sí, algunos dicen que es así, que así será, pero desde el punto de vista de la utilización de los derivados como combustibles, pero que la utilización de los productos y de los subproductos del petróleo, que son cientos de miles de productos y subproductos que se utilizan en todos los órdenes de la vida, no decaerán. Y inclusive para la propia generación de energías renovables, todos los mecanismos, todo lo que significa la industria de estas nuevas energías van a requerir de productos y subproductos. Y bajo ese análisis considero que seguirá siendo muy importante en todo el mundo y para el Ecuador de manera concreta. El ingeniero Francisco José Lloreda decía que el año pasado la demanda de energía ha crecido en más de 2 puntos, 2.1 para ser exactos, por más o menos, estamos hablando de 14,000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El doble de lo registrado años anteriores. La demanda. La agencia española FCI. ¿Le escucho? Sí, digo, sí, o sea, la demanda de la energía, y dentro de la energía la demanda de combustibles fósiles y la demanda de los productos y subproductos del petróleo es creciente, y en todas las proyecciones, sea de la Agencia Internacional de Energía, de la propia OPEP y aún de la Administración de Estadísticas de la Energía de los Estados Unidos, todas visualizan un incremento de la demanda del petróleo. De la demanda, obviamente. El incremento, la tasa de incremento de la demanda, para los que no conocen tal vez en nuestro país esta tasa, está creciendo a un nivel de 3,4, según informaba ahora el señor Lloret en su discurso de presentación del evento. Buen dato, Gonzalo, pero es esa tasa de crecimiento la que en algún momento puede decaer, lo cual no significa que continúe incrementándose la demanda, no en el mismo ritmo que en determinado momento, que en estos tiempos se está produciendo, sí, pero siempre será increciendo la demanda de petróleo, sí. Ya le digo. En este escenario, los combustibles fósiles van a seguir siendo determinantes, o sea, creciendo continuamente. ¿Y qué va a pasar con el gas? Le pregunté yo. No, en una plática informal. Y el gas, ¿cómo? Ellos tienen mucha esperanza en el gas, porque claro, usted sabe que para el área
del mar, especialmente mar afuera, ellos tienen fincadas esperanzas en el gas. Ellos petróleo crudo, petróleo tienen hacia el lado más bien amazónico, igual que nosotros, y un poco hacia la costa, pero ellos necesitan hacer unas perforaciones increíbles de 4 kilómetros dentro del mar. Entonces necesitan de unas inversiones gigantescas, pero tienen interesados porque ahí van a encontrar, digamos, yacimientos de gas fundamentalmente, pero también de petróleo liviano. Entonces, esos son los futuros que tiene la industria. La nuestra, ¿cómo está la situación de prospección? Recién Carlos Pérez, el señor ministro, nos está con del ITT, ¿no es cierto? Pero no sabemos si están paralelamente realizando indagaciones de dónde más podemos sacar los ecuatorianos hidrocarburos y especialmente gas, doctor Calero. Sí, mire, solo una acotación respecto a lo de Colombia. Colombia se puso en serios aprietos porque sus reservas remanentes estuvieron en menos de 2.000 millones de barriles ya. Y eso no ha variado, eso están fregados porque ellos tienen para 6 años reservas. Sí, máximo 6 años, porque la producción de ellos estuvo sobre 800.000 barriles, estuvo en un momento con 1 millón de barriles, luego bajaron a 900 y creo que estaban en algún momento acercándose a los 800.000. Entonces, con esos volúmenes de producción, obviamente que la relación reservas-producción, el tiempo, ¿no es cierto?, que le va a dar para 6 años, yo calculaba mucho menos que 6 años, pero ellos saben más que yo, sí. Pero el asunto es que desde cuenta la situación es crítica y nosotros íbamos y estamos más o menos en una situación parecida. Si bien nuestra tasa de producción es casi la mitad que la de Colombia, sin embargo, en reservas remanentes estamos apenas un poquito más que ellos. Nosotros estamos con algo así como 2.500, 2.800 millones de barriles de reservas, excluyendo obviamente ese incremento que hubo de unos 800 millones de barriles del ITT que no han sido debidamente justificados ni comprobados. Pero bien, entonces, Gonzalo, mire usted, Colombia está regresando a ver y con fuerza al gas natural. Y eso de igual manera hemos señalado en su emisora en varias oportunidades, que si bien nosotros no hemos tenido, y he conversado con algunos geólogos que me explicaran de manera técnica por qué razón nosotros no tenemos la cantidad de gas, los yacimientos, las reservas de gas que tienen otros países, los que están, Colombia que está al norte de nosotros tiene, Perú que está al sur tiene, es decir, prácticamente todos los países en América tienen reservas de gas suficientemente y justo grandes. Banda junto al mar. Y nosotros no tenemos. Y usted acuérdese que llevamos décadas, acuérdese de todas las trafatías que existieron alrededor del gas del Golfo. Sí, usted se acordará, los piratas del Golfo, salió inclusive un libro que escribió Galarza Zavala cuando la plataforma robaron la plata. Eso, con los ilustres desconocidos que pusieron unos burropiés, unos testaferros para unas... Ya. Mire, inclusive en el gobierno anterior se gastaron cientos de millones de dólares en prospección, en cuestiones de exploración offshore que se denomina. Se entendía que la Marina podía contribuir de una manera significativa porque es una de las partes que ellos dominan, quizás la única en la que podían contribuir seriamente era en eso, pero no existieron resultados adecuados y por el contrario hubo un verdadero fracaso. Pero mientras tanto, entonces, yo inclusive en son ¿qué le diría? Con sorna, yo hablaba que por qué no hacen efectivo el eslogan de la patria grande y nos incluyen en una integración energética a propósito del gas, porque existe una conexión, por ejemplo, Venezuela con Colombia hicieron una conexión con un gasoducto. En un momento Venezuela le proporcionaba gas a Colombia y luego se revertió ese flujo que Colombia le proporcionara a Venezuela. Bolivia tiene conexiones con con varios países para la provisión de gas. Y nosotros, ¿por qué no podríamos ser parte de una red, ¿no es cierto?, andina
para la provisión de gas natural. Va a resultar muchísimo más barato, económicamente conveniente para el Estado ecuatoriano importar gas natural que importar los derivados del petróleo. Obviamente que eso conlleva esta planificación que yo le decía energética, y dentro de la planificación energética, una planificación petrolera que vaya migrando hacia un consumo de gas en vez de un consumo de los derivados del petróleo. Obviamente que eso, le digo, son estrategias de mediano y de largo plazo, pero que hay que comenzarlas y alguien tiene que comenzar, alguien tiene que hacerlo. Así es. Los inversionistas fundamentalmente, porque nuestros técnicos, si bien tienen calidad, tienen información incluso, y tienen algunas pistas de prospecciones ya realizadas anteriormente. Ahora que tenemos un ministro racionalista como Carlos Pérez, un hombre muy preparado en Norteamérica, tenemos que aprovechar esa coyuntura. ¿Cómo cree que podríamos nosotros determinar si las reservas de gas son de importancia como para realizar una invitación internacional a que se presenten empresas? Porque el gas está de momento y se habla mucho aquí en este evento de Colombia. El gas. ¿Será porque Colombia tiene fincadas esperanzas, como ya lo dije antes, en el gas, no? Pero ellos van a perforar también en Amazonía muchísimo. Mire, Gonzalo, es a nivel mundial esa tendencia. Yo solamente me permito recordarle que cuando hubo la crisis financiera en Estados Unidos y los precios del petróleo, antes de eso, cuando los precios del petróleo se fueron pero hacia la estratosfera, el presidente Obama dispuso que se diseñaran y ejecutaran estrategias para que se sustituya el consumo de diésel en el transporte pesado, reemplazándolo por gas natural. Por ejemplo, de ese tipo de decisiones y estrategias, obviamente que los Estados Unidos tienen cualquier cantidad de reservas de gas natural para poder darse ese lujo. Entonces, yo lo que decía y sigo planteando es en la necesidad de que nosotros, mientras pretendamos descubrir, mire, acabó en la licitación anterior se incluyeron un par de bloques del Golfo de Guayaquil para la exploración y eventual explotación de gas. Pero lamentablemente esos lotes creo que estuvieron negociando y fracasó en definitiva la licitación en cuanto a esos bloques. Sí, no existió. Doctor Caldero, mil perdones por la interrupción, pero quiero decirle algo que estoy recordando en este momento. Aquí en Colombia, en este macroevento, los colombianos dicen que van a acelerar inversiones. Imagínense que Ecopetrol, que es un equivalente a Petroecuador, quiero entender, aunque la empresa es mixta, con mayor participación tanto del Estado, creo que sale, y ellos tienen, y el presidente Duque hoy les convalidó, tienen el modelo de participación, que es un magnífico negocio para las dos partes. Y se quejaron en todos los discursos, la ministra de Petróleos, la ministra de Energía, el señor presidente de la República, los señores miembros de este organismo que maneja la parte privada de la industria, todos al unísono dijeron que son los sindicatos los que están terminando con la industria petrolera ecuatoriana, en Colombia también en una situación muy complicada, y le pedían precisamente para invertir. Ecopetrol quiere invertir $3,000 millones este año que viene. Imagínense ustedes las cifras que está hablando Colombia, y yo estoy recordando que cuando hacíamos el programa El Foro de Opinión Petrolera con René Bucarán y usted, uno de ellos, el más importante, siempre ha sido, ustedes recordarán que nosotros pensábamos de que podía venir dinero
para inversiones de riesgo. Pero aquí se impusieron se estorbaron, y ahora dicen que en Colombia, a través de las redes sociales, desinforman a la población y le están generando una especie de enemigos, de adversarios a los empresarios privados del petróleo, enfrentados a los empresarios privados de otros ámbitos. Y hay una especie de pugna, y el presidente les llamó profundamente la atención y les dijo a los otros empresarios: si no hay petróleo y si no hay gas, si no hay energía, todas las industrias tendrán que cerrar. Y Colombia se ha destacado en los últimos años por la gran apertura empresarial de todo orden que se ha dado en el escenario colombiano. Pero si ustedes no apoyan al petróleo, no vamos a tener energía. Y sin energía no vamos a tener, aparte de las divisas, no vamos a tener combustibles para poder incluso crear plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Usted conoce el tema. Explíquenos esto, doctor. Sí, mire, el asunto simple, yo no sé en realidad los conflictos internos de diferentes de Colombia, sectores colombianos, porque estamos hablando de sectores de empresariales que están confrontándose, que es lo que sí. Acabo de entender de su explicación. Efectivamente, de sindicales, los sectores de izquierda, más los empresarios de otros levenos colombianos solo dedicados a esta actividad petrolera y de gas, la cifra. Y entonces están celosísimos y sociales molestan mucho, no sé. Sí, ya mire, el problema de aquí, pues no. Sí, yo lo que considero, o sea, las cifras de Colombia, su continuo crecimiento industrial, comercial, dan cuenta de que no es que el gobierno... No es que dan cuenta que no es que el gobierno está dedicado a la industria petrolera, al petróleo y al gas. No es así. Es una apertura en todos los frentes, en todos los sectores. Más pero lo que sienten celos. Pero más lo que sí, vea, Gonzalo, y eso es importantísimo. O sea, si el presidente de Colombia lo ha dicho así, está en lo correcto, y es lo que hemos sostenido. La industria petrolera aquí es fundamental, aquí representa entre el 10 y 11% del PIB, ¿no es cierto? Representa más del 30% en exportaciones totales, representa en ingresos del presupuesto del Estado, de igual manera un porcentaje importantísimo. Entonces, Gonzalo, yo lo que más bien veo aquí es una especie, un descuido, una negligencia, vamos a llamar, sí, en el sector público, en las instancias de decisión gubernamental, que a la gallina de los huevos de oro no le dan la importancia que deberían darle. Y entonces aquí estamos hablando que el presupuesto de Petroecuador, el presupuesto de Petroamazonas debe ser intocado. Primero, por cumplimiento de mandato constitucional y disposiciones legales claras. Y en segundo lugar, por la propia conveniencia económica, por la conveniencia para el desarrollo del país. Hay que sacar a los ladrones. Aquí han logrado por lo menos eso. Bueno, acaban de morir ahí unas 2 personas involucradas como testigos del caso de Brecht, etcétera. Yo creo que cada país tiene su realidad, ¿no es cierto, Gonzalo? Si bien el esquema de Odebrecht ha sido una especie de franquicia que se fue replicando en distintos países, yo creo que acá tenemos lo nuestro y con lo que tenemos, con las limitaciones, con los efectos, vayamos viendo cómo superamos. Entonces, doctor, el tema de que nos motivemos, de que el presidente Moreno, que la administración presidencial de él se interese en la gallina de los huevos de oro, me parece es el mensaje que voy llevando, porque el presidente colombiano aceptó, admitió y ofreció todo su concurso para la inversión de los petroleros colombianos, fundamentalmente aquí. En eso se distinguen un poco más que nosotros. No tenemos una conciencia petrolera y como no hay dinero, prefieren tener en cuentas especiales en el exterior los empresarios privados nuestros de buena factura moral. Pero así es. Obviamente
toda la plata que se han llevado. Aquí es un escándalo del dinero que se han llevado de nuestro país. Y entre ellos conversan, he estado teniendo que responder poco a poco inquietudes que ellos saben que tienen enormes cantidades de dinero, empresarios ecuatorianos y también de parte de ellos y de otras naciones vecinas en América Latina, comprometidas con dineros mal habidos en el Ecuador durante los últimos años, quizá unos 10, 12 años, dicen ellos. Justo coincide con el periodo de el inefable. Así es que el tema de hay que crear un panorama de... Permítame, Gonzalo, permítame acotar una situación, Gonzalo. ¿No? Permítame acotar sobre esto que usted está manifestando. Es importantísimo y las inversiones serias tendrán que venir el momento en el que aquí los inversionistas sientan que va a haber el término seriedad en acciones. Sea que vienen y participan aquí empresas y consorcios formados a última hora por lobistas, por especuladores financieros, por especuladores financieros que consiguen un contrato con malas artes y a la vuelta de la esquina están vendiendo los derechos o están buscando quién les preste dinero para cumplir las obligaciones a las que se comprometieron. Entonces, se requiere con todo rigor que las empresas, que las empresas que participen en procesos aquí sean debidamente controladas, auditadas, analizadas. No vamos a decir auditadas, pero sí que demostrar la suficiencia técnica que les corresponda. Y eso prestigia a las concursos. Lo otro, que venga quien quiera y cualesquiera de estos especuladores y de estos lobistas, eso desprestigia los procesos y las empresas serias se abstienen de participar. Tienen toda la razón, porque van a... Obviamente. Se nos va a mezclar nuestro dinero sano con dinero mal habido en una especie de lavatorio del propio dinero que se han robado de aquí. Entonces estaban conversando justamente esta tarde, doctor. Así, y participan, y el asunto es que ya comienzan a gastar dinero comprando bases, realizando estudios, contratando técnicos, etcétera, para los estudios, para elaborar las ofertas, y resulta que pudieran estar eventualmente amarrados los concursos, amañados los concursos, y que estos lobistas se van llevando las adjudicaciones. Entonces tiene que ser demasiado transparente, demasiado frontal y rigurosa la selección de los contratistas, inclusive el registro de los participantes en estos procesos. Esa es una forma de dar garantía y seguridad jurídica a los inversionistas. Una comisión más o menos con gente naturalmente que sea muy conocedora de la industria, una parecida al Consejo de Participación de Julio César Trujillo para la materia administrativa política y de otros géneros, pero una que se dedique exclusivamente a entusiasmar por la vía de la honradez y de que nuestro país es un gran país que sabe respetar las normas, las leyes que vayan a regir los modelos de producción y de búsqueda de hidrocarburos y de gas, y además que respeten las inversiones, acuerdos a los que lleguen, ¿no? Bajo un contrato de participación, mitad, ¿cómo arregle en eso ya? Ya yo soy neófito, doctor. ¿Cómo así es? Sí, mire, yo creo que usted coincidirá conmigo que la mujer del César no solo tiene que ser, sino tiene que parecer. Y un gobierno en su conjunto no solo tiene que ser honrado, sino que tiene que parecer honrado. Y entonces las designaciones de funcionarios claves, las designaciones de quienes hacen vocería en el sector, es importantísimo, es determinante. Eso genera también confianza, o al revés, genera desconfianza. Entonces la estructura propia del gobierno que la tiene, la estructura del gobierno, no requeriría, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, creación de otros entes, porque eso sería aceptar la incapacidad de quienes se ha designado para llevar adelante estas tareas.
Entonces debe designarse, si es que se tiene la duda de que no van a ser capaces de llevar adelante con eficiencia y con honradez estas tareas, deberían designarse otras personas que sí representen eso, que sí demuestren eso. Entonces no puede estar el Estado creando nuevas instancias, ¿no es cierto?, para efectuar demostraciones de lo que tendría que ser la conducta normal y habitual de todos los funcionarios públicos, especialmente en el alto nivel. Me parece, y continuaremos nosotros conversando a mi vuelta con algunas novedades que les llevo para el conocimiento de ustedes, y más que todo para que ustedes, con la experiencia y la técnica y la moral con que se manejan, tengan la bondad de comentar lo que más ocurre en el desarrollo de este macroevento, del cual estoy aprendiendo muchísimas cosas. Gracias, doctor. Hasta vernos. Hasta vernos. Que le vaya bien. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.